Nuevo esta noche, un ex empleado de un banco de Charlotte enfrenta cargos federales, acusado de robar decenas de miles de dólares de su trabajo. Y los fiscales dicen que la evidencia está por todas las redes sociales. En un mundo donde cada publicación puede volverse viral, algunos criminales hicieron lo impensable. Se expusieron no por accidente, no a través de cámaras ocultas, sino con sus propias manos, teléfonos y arrogancia. Efectivo, armas y drogas publicadas en las redes sociales llevaron al arresto de 2 jóvenes. Echen un vistazo a su pantalla. Presumieron, posaron con bienes robados y transmitieron en vivo sus crímenes. Con un mono naranja del MCSO Charles Smith, conocido como Wolfie Coletti en las redes sociales, estaba en el tribunal por segunda vez en solo unos días. Pensaron que nadie los atraparía, pero Internet nunca olvida. Y la policía está observando. Estos 16 idiotas no solo cometieron delitos, los documentaron, y las redes sociales se convirtieron en la forma más rápida de ponerlos tras las rejas. Número 16. La vuelta de la victoria de un ladrón. Imagina cometer un crimen aparentemente perfecto y luego jactarte de ello en Internet para que todo el mundo lo vea. Este fue el caso de Michael Baker, un joven de 20 años que extrajo gasolina de un coche patrulla a plena luz del día en un pueblo de apenas 2000 personas. Después de esa maniobra contra la policía, el sentido común dictaría mantenerse bajo perfil, tal vez incluso dejar la ciudad. Pero el orgullo, dicen, precede a la caída. No pudo resistir publicar su momento de rebelión en las redes sociales. Admite que robó gasolina de un coche patrulla. Una vez que publicó la foto de él en el acto y haciendo un gesto obsceno en Facebook. Así que posó junto al mismo coche de policía que acababa de robar, levantó el dedo medio desafiantemente hacia la cámara y una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Horas después de publicar sus fotos en su página de redes sociales, se volvieron virales. Pero la foto no solo se volvió viral en Jenkins, Kentucky, donde cometió el crimen. Se convirtió en la publicación más comentada del pueblo, compartida y vuelta a compartir, hasta que llegó a los mismos oficiales de los que había robado. En cuestión de horas, la evidencia digital llevó a la policía directamente a su puerta y llevó a Michael a una celda de detención. Baker pasó una noche en la cárcel por su delito y fue acusado de robo por apropiación ilícita. La próxima vez que la gente lo vio fue en su foto policial. La sorpresa, la ironía no se le escapó a nadie excepto a él, ya que su foto policial reveló una expresión drásticamente diferente. Desapareció la sonrisa arrogante de un delincuente menor que pensaba que había escapado con su crimen. En su lugar, fue reemplazada por la mirada vacía de alguien que acababa de aprender que Internet nunca olvida, y tampoco los policías de un pueblo pequeño con sentido del humor. Número 15. La confesión en YouTube. Esta chica no solo confesó sus crímenes, lo convirtió en una sesión de entretenimiento. Hannah Sabata, de 19 años, estaba sentada con las piernas cruzadas en el desordenado suelo de su habitación. En una impactante muestra de valentía, seguida de una teatral exhibición de marihuana y una pipa, Hannah se jactó de robar de un coche y luego robar un coche. Nota para los acusados de robo a bancos. No ayuda a su caso publicarse en YouTube, agitando dinero y sosteniendo un cartel que dice... Por impactante que pareciera, Hannah apenas estaba comenzando. En su delirio, confesó haber robado un banco y haberse llevado $6,200 en efectivo. Además de su descarada confesión, la evidencia estaba en pantalla con Hannah, abanicándose con el dinero robado, su pistola a su lado y la nota amenazante que usó. Su obra maestra de 7 minutos en YouTube, titulada Chick Bank Robber, se convirtió en su sentencia de muerte digital. Después de una investigación muy breve, Hannah fue vinculada a un robo bancario en Waco, Texas, y a un Pontiac robado. Taken a woman into custody that they believe is responsible for yesterday's bank robbery in Waco. Publicado en la mañana, el video llevó a su arresto solo días después, un tiempo de respuesta que dejó sin palabras incluso a los oficiales de la ley más experimentados. Como se ve aquí, Hannah Sabata estaba siendo arrestada. Tiene 19 años, de Stromsburg. Pero Hannah había hecho su trabajo sin esfuerzo, proporcionando no solo una confesión, sino un inventario detallado de pruebas, completo con su rostro, su voz y su dormitorio como telón de fondo. Sorprendentemente, el dinero que robó estaba casi completo, con solo $30 faltantes. Pero en una era donde los criminales usualmente intentan evitar las cámaras,
Hannah había filmado esencialmente su propia orden de arresto. Número 14. La ladrona experta en medios. Rodney Knight Jr. nunca habría creído que una foto rápida sería el último clavo en su ataúd. Después de que logró entrar en la casa del periodista del Washington Post, Mark Fisher, llevándose dinero en efectivo, un abrigo y una computadora portátil, podría haber escapado sin dejar rastro. Pero en lugar de desaparecer en la noche, el joven de 19 años tomó una decisión que lo transformaría de ladrón astuto a advertencia. Usando la laptop robada, Rodney inició sesión en la cuenta de Facebook del hijo de la víctima y comenzó su baile de victoria digital. La publicación de Rodney en Facebook fue una clase magistral de autoincriminación. Una foto de frente de él mismo vistiendo el abrigo robado mientras sostenía el dinero sustraído, subida para que el mundo, y más importante, la policía la viera. Unas semanas después, Rodney fue arrestado por la policía por robo y hurto. En una irónica vuelta del destino, la misma computadora portátil que había robado se convirtió en el instrumento de su caída, transformándolo de depredador a presa en su propia narrativa criminal. Un oficial lo describió como una evidencia bastante buena, mientras que otro llamó a Rodney el criminal más estúpido que había encontrado. Número 13. El fugitivo con un ego enorme. Obtuvo la libertad y tuvo la oportunidad de desaparecer para siempre, pero su enorme ego lo llevó de regreso a la cárcel. Craig Lynch escapó de la prisión solo para pasar su libertad burlándose de las mismas personas que lo buscaban. Cuando se fugó de una prisión en Suffolk en septiembre de 2009, solo meses antes de completar su sentencia de 7 años por robo, Craig pensó que era inteligente y astuto, pero no pudo resistir el atractivo embriagador de la fama en las redes sociales. Durante 4 meses, convirtió su libertad en una retorcida obra de arte performativa, publicando pistas sobre su paradero en Facebook mientras hacía gestos obscenos a la policía en foto tras foto. Cada publicación era un dedo medio digital para Scotland Yard, y el público lo devoraba como un programa de telerrealidad. Su arrogancia no conocía límites, mientras su número de seguidores en Facebook se disparaba hasta 40.000 fans que aplaudían su rebelión juvenil contra la autoridad. Para añadir a eso, incluso le hicieron una canción tributo y camisetas de marca. Pero, ¿realmente pensó que la policía simplemente se rendiría? ¿Que su nuevo estatus de celebridad de alguna manera lo protegería de lo inevitable? En enero de 2010, solo 4 meses después de su escape, la realidad se impuso cuando las autoridades finalmente lo acorralaron. Sus seguidores de Facebook observaron en tiempo real cómo su héroe digital era arrastrado de vuelta a la misma celda de la que había trabajado tanto para escapar. Resulta que el hombre que podía escapar de una prisión real no pudo liberarse de su propia necesidad narcisista de validación. Número 12. El troll que perdió. Dustin McCombs ya era buscado por cargos de violación cuando la oficina del sheriff del condado de Jefferson publicó su foto de ficha en Facebook en enero de 2012, coronándolo como el creep de la semana. Un fugitivo inteligente se habría quedado en silencio, desaparecido en las sombras, y tal vez incluso habría dejado el estado, lo cual Dustin realmente había hecho. Pero la inteligencia nunca fue su fuerte. En lugar de mantenerse bajo perfil, lanzó una diatriba de 2 horas en Facebook con la policía, jactándose de haberse mudado ya fuera del estado. Pero, sin que Dustin lo supiera, acababa de entregar a la policía su ubicación general en bandeja de plata, y ni siquiera había terminado de cavar su propia tumba. Después de su arrebato sobre estar fuera de alcance, Dustin tuvo la audacia de sermonear a las fuerzas del orden sobre la difamación de su carácter por el título de creep de la semana, como si sus problemas legales se debieran a sentimientos heridos en lugar de cargos criminales serios. Desafortunadamente para él, su valentía de teclado duró exactamente 29 días, y el 3 de febrero de 2012, la policía de Ohio lo arrestó, gracias en gran parte al rastro de estupidez que había dejado esparcido por Facebook. Al final, aprendió que a veces, el enemigo más peligroso al que te enfrentas es el que te mira desde la pantalla de tu teléfono. Dustin pudo haber troleado a la ley, pero al final perdió. Número 11. La reina autoproclamada. Es una cosa cometer un delito y otra cosa presumir de ello. Rashia Wilson, de 29 años, de Tampa, Florida, no lo pensó bien cuando cometió fraude fiscal y luego se coronó a sí misma.
Después de orquestar uno de los esquemas de robo de identidad más audaces en la historia de Tampa y robar hasta $20 millones en reembolsos de impuestos fraudulentos en 2011, Rashia fue a su página de Facebook con su nombre real y se llamó a sí misma la reina del fraude fiscal. Soy la reina del fraude fiscal. Robó millones a los contribuyentes, los gastó en fiestas, coches y televisores. Pero la caída de Rashia no fue su genio criminal. Fue su desesperada necesidad de validación digital lo que finalmente sellaría su destino. Declaraciones juradas federales revelaron que el perfil de Facebook de Rashia mostraba fotos de ella con una sonrisa tranquila, usando un colgante grande incrustado de joyas que deletreaba su nombre mientras sostenía fajos de dinero. Había transformado el dinero robado de los contribuyentes en un estilo de vida de excesos, un coche de $90,000 y una fiesta de cumpleaños de $30,000 para su hija de 1 año. Sin embargo, con todo esto, el hambre de reconocimiento de Rashia resultó ser más fuerte que su instinto de supervivencia. Y cuando finalmente cayó el martillo, Rashia recibió 21 años en prisión federal por fraude electrónico, robo de identidad agravado y ser una delincuente en posesión de armas de fuego, junto con una orden de decomiso de más de $2 millones. La mujer que una vez se jactó de ser intocable, ahora enfrentaba 2 décadas tras las rejas, todo porque no pudo resistir la tentación de compartir su historia de éxito criminal con el mundo. Número 10. La ladrona civil. Arlando Henderson tenía el trabajo perfecto como guardia de seguridad para la bóveda de Wells Fargo en Charlotte, Carolina del Norte, con acceso a millones de dólares en depósitos de clientes. Terminó robando $88,000. Con el tiempo, los investigadores dicen que logró robar más de $88,000 en efectivo, dinero que, según nos dicen, luego usó para gastos personales. Pero su caída no fue el robo. Era su necesidad compulsiva de presumirlo. No solo robó dinero del banco, manipuló los libros para cubrir sus huellas en lo que habría sido una escapada perfecta. Pero no pudo resistir publicar fotos de sí mismo en Facebook sosteniendo grandes fajos del dinero robado, mostrando dinero casi cada vez que tomaba algo. La imagen final fue impactante. El 4 de diciembre de 2019, Arlando fue detenido por el FBI en San Diego y ahora enfrenta 33 cargos federales, incluyendo fraude a instituciones financieras, robo, malversación y hacer entradas falsas, cada uno con una pena máxima de 30 años de prisión y una multa de $1 millón. Henderson podría enfrentar hasta 40 años en prisión y posiblemente tener que pagar más de $1 millón en multas. Sus fotos de Facebook no solo documentaron sus crímenes, se convirtieron en los testigos estrella de la acusación, transformando lo que podría haber sido una investigación financiera compleja en un caso claro y sencillo. Número 9. El guerrero del teclado odioso. En las tensas secuelas de los disturbios de Southport, cuando las tensiones raciales estaban en su punto más alto en partes del Reino Unido, Julie Sweeney, de 53 años, cometió un error devastador. El jueves, a Julie Sweeney se le dio más de 1 año de prisión después de publicar en Facebook que se volara una mezquita. Desde su casa en Church Lawton, Cheshire, Julie, cuidadora a tiempo completo de su esposo discapacitado, estaba navegando por un gran grupo comunitario de Facebook con más de 5.000 miembros. Entre la avalancha de publicaciones, vio una foto que mostraba a personas blancas y asiáticas juntas. Impulsada por la ira y la desinformación, Julie publicó un vil comentario público, alentando a otros a volar una mezquita. La publicación se difundió rápidamente y fue reportada a la policía. Julie fue arrestada y acusada bajo la ley de comunicaciones maliciosas por enviar mensajes que amenazaban con muerte o daño grave. En su audiencia en el Tribunal de la Corona de Chester, se declaró culpable. El juez la condenó, llamándola una guerrera del teclado que usó las redes sociales para difundir odio. Desde la seguridad de su hogar, Julie fue sentenciada a 15 meses de prisión, convirtiéndose en una de varias personas encarceladas por crímenes de odio provocados por los disturbios. Número 8. El bromista venenoso. Charles Smith entró en una tienda de Walmart y se grabó echando Hot Shot, Ultra Bed Bug and Flea Killer sobre los productos y alimentos en los estantes. Donde la policía dice que tomó esta lata de insecticida y matapulgas de la estantería de un Walmart y roció el pesticida sobre productos. Luego publicó el video en línea antes de intentar regresar a la tienda para recoger los artículos contaminados que había rociado.
Lo que parecía ser una creación de contenido inofensiva para Charles, representaba algo mucho más siniestro para las autoridades: la contaminación deliberada de alimentos que familias inocentes podrían haber consumido. ¿Su objetivo? Conseguir muchas vistas e interacción en su cuenta de TikTok con 300.000 seguidores. Su plan funcionó, sin duda, pero también llamó la atención de la policía. El Departamento de Policía de Mesa arrestó a Charles por cargos de daño criminal, peligro y robo, con un juez imponiendo una prohibición en redes sociales y aumentando la fianza después de su arresto inicial. Para enero de 2025, Charles había sido acusado, convirtiendo su búsqueda de fama digital en una pesadilla legal muy real. El influencer que construyó su marca con acrobacias escandalosas descubrió que algunos contenidos traen consecuencias que ningún número de seguidores puede arreglar. Número 7. El bistec que selló su destino. Nathaniel Troy May fue uno de los ladrones de identidad más prolíficos de América. Junto con su novia, Tawana Thomason, llevó a cabo un gran robo digital, robando la información personal de más de 700.000 víctimas. El IRS lo había estado persiguiendo durante meses. Todo lo que sabían era que un hombre llamado Troy estaba presumiendo de un enorme alijo de identidades robadas. Después de que un hombre que se hacía llamar Troy supuestamente afirmó que tenía 700.000 identidades robadas para vender. Pero no tenían rostro, ni ubicación, hasta que Troy publicó una foto de su comida. El 7 de enero de 2013, May se reunió con alguien que creía que era otro criminal. En realidad, era un informante encubierto del IRS. Se sentaron juntos en Morton's Steakhouse, donde May entregó una memoria USB con 46 identidades robadas. Luego cometió un gran error. Tomó una foto de su filete y macarrones con queso y la publicó en Instagram con un solo título: Morton's. Esa publicación estaba geolocalizada y tenía marca de tiempo, ubicándolo en el momento y lugar exactos del crimen. Esto demostró sin lugar a dudas que May estaba en el restaurante al mismo tiempo y lugar en que se entregó la memoria USB. Los investigadores relacionaron esa publicación con la entrega ilegal de datos robados, proporcionándoles evidencia directa que lo vinculaba al crimen. Si no fuera por la publicación, May podría haber negado todo fácilmente. Esa foto de comida se convirtió en la prueba clave que envió a Nathaniel Troy May a prisión federal. Todo porque no pudo resistirse a presumir su cena. Número 6. Los asesinos del sendero de senderismo. La mayoría de los excursionistas van al bosque en busca de paz, pero Benjamin Rutkowski, de 19 años, y Kai Christensen, de 21 años, fueron con un plan para matar. Durante el transcurso de varios días, prepararon un sendero popular en Provo, Utah, con trampas caseras sacadas directamente de una película de terror. Estas trampas explosivas fueron colocadas. 2 hombres han sido arrestados bajo sospecha de haber colocado las trampas rudimentarias, pero potencialmente mortales. Una trampa usaba un cable trampa para soltar una roca del tamaño de un balón de fútbol cubierta de picos de madera afilados. Podía balancearse a la altura de la cabeza, suficiente para matar o herir gravemente a cualquiera que pasara. Otra trampa estaba diseñada para empalar las piernas de alguien si se pisaba. Afortunadamente, antes de que alguien resultara herido, un guardabosques entrenado en tácticas militares detectó las trampas y las desarmó. Pero la policía se quedó con una pregunta: ¿quién haría algo tan enfermo? Obtuvieron su respuesta en Facebook. Los investigadores descubrieron que Rutkowski y Christensen habían estado charlando casualmente en línea sobre las trampas, incluso publicando detalles sobre dónde y cómo las instalaron. Sus alardes dieron a la policía todo lo que necesitaban para localizarlos. Cuando fueron confrontados, afirmaron que las trampas estaban destinadas a animales. Una excusa ridícula, ya que los dispositivos estaban claramente dirigidos a la altura humana. Al final, su sed de atención en línea los convirtió de atacantes anónimos en delincuentes arrestados. Número 5. El entusiasta de Facebook. Pensó que había cometido el crimen perfecto, pero Jonathan Parker se llevó una sorpresa cuando un simple robo y un pequeño error lo llevaron a la cárcel. En una tranquila tarde de martes, el ladrón de poca monta se deslizó silenciosamente en la casa de una mujer de Minneapolis, confiado en que la casa vacía ofrecería un botín fácil. Después de todo, no estaba equivocado, porque en una caja de joyas sobre el tocador del dormitorio había un par de relucientes pendientes de diamantes que podrían alcanzar un buen precio en la calle. Pero lo que sucedió a continuación se convertiría en una advertencia sobre los criminales más tontos de la era digital. Mientras Jonathan rebuscaba por la casa, algo llamó su atención. La computadora de la mujer
aún brillando con una conexión a Internet activa. Quizás fue aburrimiento, tal vez arrogancia, o simplemente la atracción irresistible de la adicción a las redes sociales. Pero fuera lo que fuera, Jonathan tomó una decisión que sellaría su destino. Se sentó en la computadora robada e inició sesión en su cuenta de Facebook. Cuando la propietaria regresó horas después y descubrió que faltaban sus joyas, llamó inmediatamente a la policía. Pero cuando los investigadores examinaron su computadora, encontraron algo mejor que huellas dactilares o evidencia de ADN. El perfil completo de Facebook de Jonathan todavía estaba abierto en su navegador. En cuestión de horas, los detectives tenían el nombre completo de Jonathan, dirección, historial laboral, lista de amigos y suficientes fotos personales para identificarlo en una rueda de reconocimiento. Su actividad en las redes sociales había creado una confesión digital perfecta, completa con marcas de tiempo que demostraban que estaba en la casa durante el robo. El arresto fue rápido y decisivo. Jonathan fue detenido en su apartamento, donde la policía recuperó los pendientes de diamantes robados exactamente donde sus registros de Facebook habían sugerido que estarían. Durante el interrogatorio, el desconcertado criminal no podía entender cómo los investigadores lo habían localizado tan rápidamente. Las consecuencias fueron tan predecibles como embarazosas. Fue declarado culpable, ganándose 2 años en prisión estatal. Número 4. El terror de TikTok. En mayo de 2023, el hambre de fama digital de Bakari Bronce O'Gara, de 18 años, lo llevó a cometer lo que él llamaba bromas, pero que la ley reconoció como acoso criminal, robo e intrusión. Su truco más notorio involucró entrar casualmente en la casa de alguien, filmando la reacción desconcertada de la familia como si su terror fuera entretenimiento. Pero la fama tiene un precio, y Mitzi estaba a punto de pagarlo de maneras de las que sus 19 millones de vistas en TikTok no podían protegerlo. Las huellas digitales que dejó se convirtieron en su perdición. Cada gesto antisemita, cada teléfono robado mientras montaba su bicicleta eléctrica por Londres, cada violación del espacio personal, todo meticulosamente documentado y subido por su propia mano. Cuando la policía lo arrestó y le emitió una orden de comportamiento criminal para detener sus travesuras en línea, aprendió Missy Number. En cambio, lo violó de nuevo, continuando con su erróneo sentido del humor a costa de las personas. Y cada violación fue capturada en video y publicada para que el mundo la viera. Y para mayo, los tribunales habían visto suficiente. Su adicción al contenido viral se había transformado de entretenimiento en evidencia, llevándolo a la corte donde su imperio digital se desmoronó en una dura realidad. 6 meses tras las rejas, cortesía de su propia cámara. Número 3. El hombre que presumió hasta las esposas. David Guerra, de 17 años, usó Instagram para presumir lo que él pensaba que era poder. Montones de dinero en efectivo, pistolas y cartuchos ilegales de THC. Pero en lugar de impresionar a sus seguidores, llamó la atención de la oficina del sheriff del condado de Bexar. Los investigadores comenzaron a observar sus publicaciones de cerca, y lo que vieron les dio toda la evidencia que necesitaban para abrir un caso. El 29 de marzo de 2002, los agentes ejecutaron una orden de registro en su casa en el lado sur de San Antonio. Dentro encontraron 2 armas, una pistola de alto poder, cocaína, marihuana, aceite de hachís y $15,000 en efectivo. Las propias redes sociales de Guerra habían documentado los crímenes antes de que la policía siquiera llamara a su puerta. Fue arrestado y acusado de posesión de drogas, posesión ilegal de armas y conducta imprudente. Su intento de parecer rico y poderoso en línea se había vuelto en su contra, convirtiendo su feed de Instagram en una confesión paso a paso. Número 2. El impostor. En una tranquila mañana de enero de 2024, Sean Michael McDonald, de 35 años, de Pflugerville, Texas, no tenía idea de que su cuidadosamente elaborada persona en línea estaba a punto de desmoronarse. Durante años, Sean había estado viviendo una doble vida, un pie en la realidad como un ciudadano común, el otro firmemente plantado en la fantasía de una autoridad policial que nunca había ganado realmente. La farsa comenzó de manera bastante inocente, como suele suceder con estas cosas, pero Sean de alguna manera adquirió lo que parecía ser un auténtico uniforme del Departamento de Policía de Austin.
completo con insignias, parches y la actitud autoritaria que viene con llevar el uniforme azul. Pero donde un verdadero oficial podría haberse contentado con el respeto ganado a través del servicio, Sean anhelaba algo más inmediato: el reconocimiento en las redes sociales. Pronto, Sean comenzó a publicar fotos de sí mismo con el uniforme en las redes sociales, pero las redes sociales son un arma de doble filo, y las publicaciones de Sean se convirtieron en la evidencia que sellaría su destino. Cuando los funcionarios del Departamento de Policía de Austin revisaron las fotos, hicieron un descubrimiento sorprendente. Sean no fue reconocido como un oficial actual ni anterior del Departamento de Policía de Austin. El uniforme era lo suficientemente real, pero el hombre que lo llevaba puesto no era más que un fraude elaborado. La investigación que siguió reveló la profundidad del engaño de Sean. La policía sospechaba que había estado haciéndose pasar por un oficial del Departamento de Policía de Austin durante años, aunque el alcance total de sus actividades seguía bajo investigación. El 16 de enero de 2024, Sean fue arrestado. Su farsa de años llegó a un abrupto final no por un trabajo policial sofisticado, sino por su propia necesidad compulsiva de documentar sus logros ficticios. La misma plataforma que había utilizado para construir su falsa identidad se convirtió en el testigo estrella de la acusación, cada foto publicada sirviendo como evidencia con marca de tiempo de su suplantación criminal. Y hablando de testigos, una pareja de redes sociales dejó un testigo improbable de su crimen. Número 1. La pareja que murió en cámara en vivo. Dicen que dos cabezas piensan mejor que una, pero para esta pareja, ninguno de los dos tomó la decisión de disuadir al otro. El 26 de junio de 2017, Pedro Ruiz III y su novia embarazada, Mona Lisa Pérez, hicieron una broma. Así que, cariño, vamos a mostrarles lo que tenemos preparado para nuestro primer video. Y el gatillo que destrozaría 2 vidas y terminaría con su vida a solo 22 años. La desesperada búsqueda de fama en YouTube de esta joven pareja los llevó a intentar lo impensable: disparar una Desert Eagle calibre 50 a través de una enciclopedia gruesa que Pedro sostenía contra su pecho. Lo habían probado antes con un libro diferente, pero lo que no tuvieron en cuenta fue la física, la desesperación y la aterradora imprevisibilidad de las armas de fuego. El mundo observó con horror cuando se supo que su broma definitiva se había convertido en la tragedia definitiva. Chico asesinado por su novia debido a un truco fallido de YouTube. Pérez, de 19 años y embarazada de su segundo hijo, había transmitido en vivo sus últimos momentos juntos, creando la misma evidencia que la condenaría por homicidio involuntario en segundo grado. Su hija de 3 años presenció la muerte de su padre, mientras que su hijo por nacer, que más tarde fue llamado Pedro en honor a su padre, crecería sabiendo que la búsqueda imprudente de fama en Internet de sus padres le había costado un padre y a su madre su libertad. En marzo de 2018, cuando Pérez entró al tribunal para enfrentar su sentencia de 6 meses, las palabras del juez resonaron lo que todo el Internet ya sabía. Algunos contenidos no valen la pena crear, y algunos precios son demasiado altos para pagar por 15 minutos de fama. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.